Bueno, por aquí Alexis Jardines, como siempre digo, el canal del sentido común, como se iba a llamar mi canal, o se sigue llamando. Pero bueno, entonces, hoy voy a contestar una pregunta, bien simple el asunto, ¿no? El fin de la física teórica, ¿qué está pasando con esto? Déjenme decirle que no es la física solamente, es la filosofía también. La filosofía experimentó esto casi a la par de la física, un poquito antes, quizá unos añitos antes. Pero lo cierto es que el siglo XX es un siglo donde no hay sistemas filosóficos. Esos grandes pensadores, creadores de sistemas, pues en el siglo XX desaparecen. Y si exceptuamos las honrosas excepciones de Husserl, Edmund Husserl y Henri Bergson, pues que son los pensadores más robustos, a mi entender, de la primera mitad del 20, pues el siglo no tiene sistema filosófico. Y los filósofos, vayan atrás, ya empiezan a hablar cosas que como que no tienen mucha dimensión filosófica. Ya la filosofía se literaturaliza, si podemos decir así. Aparecen toda esta oleada de pensadores franceses con esos desvaríos y esas alucinaciones, ¿verdad? Por una parte, con carencia de pensamiento conceptual, que es lo que hay detrás de todo esto, un pensamiento literario más bien, hablando bobería, enredando el lenguaje, ¿no? Y haciendo también del lenguaje el objetivo de la filosofía, en cierto modo. Bueno, todo esto es carencia de ideas. Ya te está diciendo que no hay sistema filosófico porque no hay pensamiento, no hay idea. Una cosa es jugar con las palabras, ¿verdad? Como lo hacen los franceses, y otra cosa es manipular ideas, ¿ok? O especular, que es en el sentido positivo de la palabra, especular, como Hegel lo entendió, que es la actividad del pensamiento, una actividad especulativa, ¿verdad? En el buen sentido, no lo confundan con el sentido normal que tiene, que es negativo, ¿no? Entonces, el pensamiento especulativo es sinónimo de pensamiento conceptual. Esto es el más alto nivel teórico que se puede alcanzar, ¿okay? Todo lo contrario. Pero bueno, la filosofía se entiende porque Hegel llevó el pensamiento teórico a un nivel ya estratosférico y obviamente tendría que venir una caída después, el pico hacia abajo, ¿verdad? Pero estamos recuperándolo todavía, ¿no? Y no aparece, ¿no? No aparece la posibilidad de grandes sistemas filosóficos. Esto se ha querido responder con el hecho de que no son necesarios, pero mentira, quien tiene la capacidad de crear un sistema lo hace. No va a renunciar a él porque no esté de moda. Esa es la mentira más grande que le ha metido el siglo XX a ustedes. No hay capacidad teórica, punto, se acabó. Entonces, esto está pasando en la física también. ¿Qué pasó? Desde los años 50 se reconoce un estancamiento en la física teórica, por lo menos, desde los 50. Y señores, fíjense que yo pienso que hoy se le está dando premio Nobel a cosas que en otros años jamás la hubieran premiado. Pues, a falta de que no tenemos nada, pues tenemos que dárselo a lo que aparece ahí, ¿no? Y a propuestas que estuvieron años sin merecer ese rango y sencillamente han ido llegando al punto de merecer ese premio debido a que no hay otra cosa mejor. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con esto? Si vamos a la historia, uno se pregunta, el fin de la física teórica. Yo, aunque le parezca raro, a donde hay que encontrar la respuesta es en la historia. ¿Por qué? Porque si usted tiene la concepción de la historia que comparten, dicho sea de paso, los científicos, y esto es muy importante para diferenciar un filósofo de un científico, no pensamos iguales, nunca va a pasar eso, ¿ok? Entonces, yo les pido a ustedes que aprendan primero a apreciar la filosofía antes de ponerse a comparar o a demeritarla, ¿verdad? Entonces, si un científico mira para la historia, va a tener esa visión lineal de progreso, de que la historia es un progreso, ¿verdad? La idea de la historia entendiéndola como un proceso unitario, objetivo, que como decía aquel filósofo que no me gusta citar, italiano, se desenvuelve mediante una apropiación cada vez más plena de sus propios fundamentos, etc. Imagínense que es un proceso objetivo en progreso, ¿no? Una cosa que va progresando, esa es la historia, ¿no? Pero es lineal, ¿okay? Hay un pasado, hay un futuro, y la dirección es del pasado al futuro, una cosa lineal. Entonces ahí van apareciendo cosas cada vez más nuevas y más revolucionarias. Si usted aplica esa concepción al campo de la biología, usted va a obtener ¿qué cosa como resultado?
El evolucionismo, la teoría evolutiva. La teoría evolutiva no es más que una respuesta de ese esquema de la historia que usted tiene en la cabeza, ¿verdad? Porque el hombre moderno, me gusta siempre decir a mí, sus coordenadas epistémicas son la historia, ¿verdad? Que es el sentido temporal de esta coordenada, y el mundo objetivo. El sujeto moderno está atascado en la historia y arrojado ante un mundo objetivo. Esas son sus coordenadas espacio-temporales, la historia, el tiempo, y el espacio, y el mundo objetivo, el espacio, ¿no? Así es que él nace epistémicamente, y así ve la vida, se ve ante un mundo objetivo y como resultado de una evolución anterior de la historia. Si usted aplica esa idea de progreso histórico, pues va a tener el resultado que ya está ahí codificado. O sea, la teoría de la evolución no es nada, es sencillamente llevar esa misma idea al tema de las especies, y entonces empezar a ver las especies de esa manera. Es así. Y eso lo puedo aplicar en otras ramas de la ciencia, ¿no? Pero es una cosa troquelada en su mente que usted la va a reproducir con un contenido diferente. Más nada que eso, pero el molde es el mismo, ¿verdad? El molde del progreso, la historia como progreso unitario objetivo. Y usted es el resultado, como está en el presente, es el resultado de todo ese proceso anterior. No, así no son las cosas. Por lo menos, yo como filósofo no tengo esa visión de la historia, tan sencilla, ¿verdad? Entonces, habría que para entender y dar respuesta a esto de si hay un fin de la física teórica, hay que entrar a jugar con unos conceptos que, por ejemplo, Michel Foucault, que no me gusta citarlo tampoco, a mí no es un filósofo, pues Foucault le llamó episteme, pero claro, viendo que hay una filosofía de la cultura que habla de formas de la cultura. ¿Qué son las formas de la cultura? ¿Y qué son las formas, estas formas que renombró el Marx al verlas funcionando en Hegel como formas del espíritu absoluto, y él le puso formas ideológicas? ¿Qué son esas cosas que tienen esa fuerza tan grande? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué son los paradigmas de Kuhn? De Thomas Kuhn. Si usted une la episteme, los paradigmas de Kuhn, las formas de la cultura, las formas del espíritu absoluto, todo eso, viniendo de diferentes áreas del saber, se va a dar cuenta de que hay algo ahí que realmente resulta ser lo que tiene la capacidad de moldear épocas, de definir el rostro de los tiempos, y que es primario, si se quiere ver así en estos términos. Estoy pensando cómo el marxismo lo viró. El marxismo hay formas ideológicas que son superestructurales, la base económica. No. Las cosas no son así tan sencillas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas formas? Bien, son el rito, que es el dador de valores, productor de sentido, productor de relaciones sociales y productor de relaciones económicas también. Del mundo primitivo está el arte en la antigüedad griega, ¿verdad? En el mundo antiguo, con esa misma fuerza, está la religión, está la ciencia, y hoy nosotros vivimos inmersos dentro de una de esas formas de la cultura que es la que le da la fisionomía a nuestros tiempos y nosotros llamamos tecnología. Eso es lo que pasa. Hay un juego de subordinación y dominio de las formas de la cultura. Cuando una se constituye como dominante, el resto pasan a la situación de subordinadas, ¿ok? Y van a obedecer las leyes que dicta la forma dominante, ¿verdad? Como digo yo, se van a convertir en vehículos de expresión de la forma dominante de la cultura. No importa que usted haga ciencia, usted va a hacer una ciencia tecnologizada. No importa que usted haga música, la música va a estar permeada completamente de la tecnología, porque la que manda hoy es la tecnología, como antes mandó la ciencia, ¿verdad? Entonces, con esto que le quiero decir, déjenme ver aquí para que no se me quede alguna idea, ¿no? Le quiero decir que hay que entender la historia de otra manera, y uno dice, bueno, entonces espérate, que hay que ver esta pregunta, hay que contestarla de otra manera. El fin de la física teórica, bueno, si yo estoy si mi concepción de la historia es ese progreso lineal, ¿verdad? De pasado a futuro, pues entonces yo tendría que decir que sí, que hay un fin de la física teórica, se acabó, no es más nada, porque esto lleva más de un siglo, y estamos en la misma historia, ¿no? Entonces, historia quiero decir, estamos en el mismo problema, ¿no? Delante del mismo problema. Y cada vez, al parecer, se profundiza más, porque fíjense cómo es la situación de hoy. La vanguardia de la ciencia es la mecánica cuántica, la más potente, la más poderosa, y no la entienden los físicos, ellos lo reconocen. Sí, ¿no? Nadie entiende la mecánica cuántica, funciona y dale, pero nadie la entiende. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Había demasiada teoría allí para los cerebros que estaban
expectantes y dando vueltas alrededor de este fenómeno. Después que los grandes, entiéndase Einstein en su polémica con la interpretación de Copenhague, aquellos eran los grandes. Después que ellos dejaron su estancia en la Tierra, pues nos hemos quedado sin capacidad de producir teoría, ¿verdad? Tal y como pasó en la filosofía, Hegel produjo la teoría que vendría siglos después, y parece que este grupo de gente hizo una teoría que sencillamente hay que dar tiempo para digerir todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estamos viendo hoy tuvo un comienzo, y ese comienzo fue justamente cuando la tecnología se establece como forma dominante de la cultura. Ya entonces todo el interés se va hacia el aspecto tecnológico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con esto le estoy diciendo lo mismo que Hegel le dijo a los sistemas de filosofía. Hegel le dijo: la filosofía que ha de superar y desplazar a la tuya no tardará en presentarse, lo mismo que les ha ocurrido a las otras. Los sistemas, ¿no?, que se van revelando. Y entonces agregó: los pies de los que han de sacarte ya de aquí, es decir, de ese sistema que va a suplantar al tuyo, los pies de quienes han de sacarte aquí están ya a la puerta. Así dice Hegel, hablando de la historia de la filosofía como ese proceso de esa dinámica de los sistemas filosóficos, ¿verdad? O sea, que no hay, o sea, quien dijo, by the way, dice, o sea, de paso, que esto es un tema que lo puedo tratar aparte, son muchas cosas. Pero si usted, quien es a leyenda de que Hegel era el tipo de la verdad absoluta, eso es una absoluta mentira. Una absoluta mentira. Que creo que tuvo su germen dentro del propio marxismo, ¿no? Que convenía fomentar esto, pero es una mentira absoluta. Fíjense cómo Hegel ve la historia de la filosofía. Le dice: la filosofía, el sistema de filosofía que ha de suplantar y desplazar al tuyo, no tarda, o sea, a ver, déjame si lo repito. Tengo que confiar en la memoria, ¿no? Son muchos años y tantas cosas. Pero bueno, la filosofía que ha de suplantar a la tuya, algo de eso dice Hegel, a la dominante, ¿no? A la tuya le pasará lo mismo que le ha ocurrido a las otras, y los pies de quienes te van a sacar de aquí están ya a la puerta. Eso quiere decir que no hay verdad absoluta, que lo que es absoluto es el movimiento mismo. Esa es la filosofía de Hegel, de estos sistemas y su concatenación. Eso es lo que resulta absoluto. Si lo llevas al campo de la verdad, Hegel te va a decir: no existe la verdad absoluta. Lo que existe es realmente el movimiento mismo hacia la verdad. Eso es lo que es absoluto, el movimiento hacia la verdad. Entonces, pero bueno, ese es el verdadero Hegel, no el que le han vendido a ustedes. El asunto es que aquí pasa exactamente igual, y a la tecnología le llegará su turno. Así que lo siento, todo lo que son gente muy fan a la tecnología, señores, está muy lindo, pero en todas las épocas ha pasado esto y la gente se ha quedado maravillada con invenciones, y han pensado: coño, de aquí para allá no hay más nada, esto es lo más grande del mundo. Y no pasa nada, el hombre se va acostumbrando y llega a ser después un juego de niños, y entonces se tendrá que vérsela con formas que son mucho más ricas que las con las que está bregando en ese momento. Quiere decir que esto no es más que el juego de subordinación y dominio de las formas de la cultura. Como hoy la cultura dominante de la tecnología, pues sencillamente, obviamente todo se va en esa dirección, y ya que la física teórica va quedando como retrasada, ¿verdad? En el sentido, en primero, porque no se producen grandes teorías, y en segundo lugar, porque la tecnología tiene la capacidad de vivir de la teoría, una teoría que tiene la capacidad de darle realidad a lo que son solamente ideas en un papel, para que me entiendan mejor. Entonces tiene la capacidad de explotar esa teoría, por poca que sea, pero la explota de una manera que es muy visible, ¿no? Y eso es lo que pasa con la tecnología. La teoría que hay detrás no es muy grande, es la mecánica cuántica. Eso es lo que hay detrás de todo eso. La misma que de la escuela de Copenhague está ahí, eso, no hay más nada. Y miren ustedes cómo ha cambiado el mundo. Teóricamente lo que tenemos detrás es la mecánica cuántica, no tenemos más nada. ¿Entienden? Pero ustedes dicen: no, esto sí, esto las generaciones anteriores no se imaginarían esto, miren qué maravilla, qué cosa, la inteligencia artificial, no sé qué. Todo eso es resultado de la mecánica cuántica, del basamento teórico que está detrás, que es la mecánica cuántica.
Entonces, vamos a seguir estancados hasta que ya no dé más explotar el tesoro de la mecánica cuántica. Cuando ya se seque ese manantial, pues entonces ya vendrá algo, vendrá otra forma de la cultura que va a suplantar a la tecnología. Y esto es una cosa que se hace paulatinamente, no es eso, no es así de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para finalmente darle una respuesta a esto, el fin de la física teórica? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es revisar el pasado de la física a ver si hay algo fallando ahí. Porque eso es lo que nos va a abrir la puerta para un despliegue posterior, para un desarrollo posterior, ¿verdad? Para encontrar un camino y seguir, ¿no? Por la vía del conocimiento. Entonces, yo creo que lo que hay en la base de todo esto, hay que virar hacia atrás a los inicios de la misma física. ¿Y con qué empezó la física? Pues la física empezó con ¿quién? Con Galileo. ¿Y con qué empezó? Con el fenómeno del movimiento. Eso era, mire, tan básico como eso. Ahí donde está el error. Eso es lo que está mal. Tenemos que volver al fenómeno del movimiento porque no lo entendimos. Y ya hemos sacado todas las lascas que le pudimos sacar a una concepción del movimiento más bien geométrica, ¿verdad? A una especie de idealización. Ya no se puede hacer más nada con eso. No da para más. Hasta ya no se puede exprimir más. Entonces hay que virar a los fundamentos de la física. Si queremos contentar a la pregunta, darle respuesta. Hay un estancamiento de la física teórica, eso es reconocido. Ahora, el fin de la física teórica, bueno, pues tenemos que ir hacia atrás a revisar los fundamentos mismos de la física, a ver qué ha fallado allí, ¿no? Déjenme leerle una notica que puse aquí en el teléfono. A ver, yo había puesto por aquí, todo, fíjense qué cosa más loca esta. Todo lo que tiene masa está en el espacio, mientras que la energía no tiene localización espacial. Y hay que entender la realidad como masa y energía, ¿verdad? Transiciones, como transiciones. Entonces, digo aquí, y recuerden la fórmula que era de Einstein de la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? Pero resulta que en mecánica cuántica, a mayor energía, menor es el tamaño de la partícula. Y esto es interesante, como que la partícula a grandes velocidades se va desmaterializando, ¿verdad? Eso es una lógica fuerte. Así es como hay que entenderlo. Entonces, el movimiento, digo aquí, no es relativo. Es un proceso de síntesis del reposo y de la ausencia de reposo. Esto va en contra de lo que la física ha pensado, ¿verdad? Ni siquiera se lo ha planteado así. Y no el simple trayecto o espacio recorrido. O sea, hemos estado jugando con idealizaciones. El movimiento no es relativo, insisto. Es un proceso de síntesis del reposo y de la ausencia del reposo y no el simple trayecto o espacio recorrido, el cambio de posición. Así lo hemos pensado durante siglos. Está mal. Nos hemos equivocado. ¿Ok? Que esto, por supuesto, si usted lo concibe como cambio de posición en el movimiento, pues obviamente eso sí tiene una connotación relativa. Eso sí es relativo. Es claramente relativo. El cambio de posición, porque respecto de qué, respecto a qué. Pero es que eso no es el movimiento. Eso es reposo, más que movimiento, es el resultado del proceso del movimiento, que necesita los dos aspectos, ¿ok? Tanto el reposo como la ausencia de reposo. Es una idea mucho más completa de entender el movimiento, ¿verdad? Y más a los hegelianos. Recuerden que mi formación es hegeliana. Bueno, así pues, todo el edificio relativista es el resultado de una ilusión, la que identifica el movimiento con el espacio recorrido. Esto desde Galileo hasta Einstein. Y la mecánica cuántica es la que nos dice, aquí está pasando algo que la cuenta no da. Pero como usted viene con Galileo y con Einstein sobre sus espaldas, no puede ver lo que le está poniendo delante a la mecánica cuántica. No puede entenderla. Entonces, como decía, así pues, todo el edificio relativista es resultado de una ilusión, la que identifica el movimiento con el espacio recorrido. Einstein tiene que espacializarlo todo para poder reducir la física a geometría y viceversa. Pero, fíjense que esa teoría es una teoría geométrica, ¿verdad? Que te diga la locura de convencerte de que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, un constructo geométrico curvado. Y eso es la causa de la gravedad. Por favor. Y que los cuerpos con masa, son cuerpos físicos que tú puedes medir, interactuar con ellos, ¿verdad? Porque tienen masa, van a curvar el espacio-tiempo, que es un ente geométrico. Pero ¿quién entiende eso? ¿En qué cabeza puede caber semejante cosa?
Porque que al principio viene mal la concepción del movimiento, ¿ok? Que es una idealización en la física. Entonces Einstein tiene que parcializarlo todo, como decía. Bueno, pero es aquí que todo movimiento trayectorial, que es el que se ha ocupado la física y lo ha reducido, el movimiento lo ha reducido a la representación trayectorial del movimiento, que eso es una, como decía Zenón ya, una serie de estados de reposo. Todo ese movimiento trayectorial es una idealización. Y eso es lo que nos está pasando en el fondo, ¿verdad? Entonces, así es que lo que se ha entendido hasta hoy por relatividad del movimiento obedece a una ilegítima superposición de velocidades. Ahora oigan como yo leo esto en términos cuánticos. El movimiento inactu, el movimiento actual, solo tiene una velocidad. Se mire de donde se mire. Y cuando esta velocidad actual se intenta medir, la superposición, expresada en esa serie de velocidades, ¿verdad? En esa serie de valores, según la regla clásica, la suma de las velocidades, simplemente colapsa. Simplemente colapsa. Y se reduce al valor propio de la velocidad observada. También pasa esto en la física clásica. Colapso de la función de onda en la cuántica. Porque también colapsa la regla clásica, la suma de las velocidades, cuando intentamos medir una velocidad actual. Mientras no interactuamos con nada y estamos en el invento y en la pensadera y las reconstrucciones ideales, pues podemos superponer las velocidades. Es decir, un cuerpo, el movimiento relativo de un cuerpo puede tener infinitas velocidades, depende del sistema de referencia que tú la midas. No, cuando usted la mide, todo eso colapsa y va a tener una sola. ¿Qué le parece? Entonces, toda esa serie de velocidades van a colapsar y se van a reducir al valor propio de la velocidad observada, con la cual usted está interactuando y midiendo. ¿Cuál es la diferencia con el colapso de la función de onda? Es que no hemos entendido nada. No la hay. Entonces, simplemente colapsa y se reduce al valor propio de la velocidad observada, como en la función de onda. En una lectura cuántica de la regla clásica, esto es una lectura cuántica, digo yo, de la regla clásica, y creo que es la correcta. Por lo tanto, señores, cuando vamos a los fundamentos de la física, estamos estancados. No va a haber fin de la física. Este es el comienzo de la física. Más bien, podríamos decir, un renacer en condiciones completamente culturales distintas y de pensamiento, en otro contexto. Porque podemos empezar desde el principio con nuestros fundamentos están... hemos elegido todo un edificio que no lo entendemos porque nuestros fundamentos están incomprendidos. Ni el movimiento es lo que nosotros entendimos en la física, ¿verdad? Ni la regla clásica, la suma de velocidad de trabajo como nosotros creemos que es. Ni era necesario sacarla, expulsarla de los principios de partida de la teoría de la relatividad, como hizo Einstein, porque no le cuadraba con el principio de la velocidad constante de la luz y con el principio de la relatividad de Galileo. Sobraba uno, votó a la regla. Pero la regla no funciona así. Entonces, fin de la física teórica. No lo creo. Más bien, podemos hablar de un comienzo de la física teórica. Nos vemos en un próximo vídeo. Ok, si quieren, me dejan un like y comparten el vídeo. Saben, las cosas que necesita un canal para estimularse y demás y demás. Recuerden que yo no cobro por esto, ¿okay? Es mi tiempo que se lo regalo a ustedes. Nos vemos en una próxima aventura.